El juicio y condena a un funcionario menor de la JEP fueron los escenarios en donde se configuraron unas pruebas del entrampamiento que sufrió la JEP más que el propio Santrich. Víctor Ballesta. Mónica, el apoderado de la JEP, Camilo Sampedro, que recibió más de 160 millones de pesos para representar sus derechos, terminó traicionándolos y acusando a sus magistrados de corrupción con cargos infundados. La captura en marzo de 2019 de este hombre, Julián Bermeo, un funcionario menor de la JEP que fue grabado en video recibiendo un fajo de dólares de manos de un agente encubierto de la DEA que lo sobornó, haciéndole creer que era un aliado del guerrillero de las FARC, Jesús Santrich, y que buscaba detener su extradición a Estados Unidos, fue uno de los capítulos de la operación de entrampamiento que, según se sospecha, montaron la fiscalía de Néstor Humberto Martínez y los agentes extranjeros para minar el prestigio de la JEP y hacerla ver como una entidad corrupta que tenía el propósito de proteger en Colombia al guerrillero Jesús Santrich, quien en esa época tenía derecho a este beneficio por ser firmante del acuerdo de paz con el gobierno Santos. Donde es absolutamente claro, como hecho notorio, que el señor Santrich, el resultado de sus gestiones, no fue extraditado. En septiembre del año pasado, cuando el Tribunal Superior de Bogotá condenó a Bermeo por pedir $40.000 para frenar la extradición de Santrich, ocurrió algo insólito que Noticias 1 reveló en primicia. El apoderado de la JEP, abogado Camilo Sampedro, a quien esa jurisdicción contrató por más de 160 millones de pesos para representarla en el proceso Bermeo con el fin de resguardar el buen nombre y honra de los magistrados que la componen, se puso en contra de sus clientes y por el contrario, acusó de corruptos a unos magistrados auxiliares y hasta un titular cuyo nombre no mencionó. Y está demostrado entonces, mencionado por lo menos, que hay secretarios, magistrados auxiliares, incluso alguno titular. Con su discurso ofensivo contra la JEP, el abogado Sampedro compartió y terminó apoyando la posición anti-acuerdo de paz del exfiscal Martínez Neira, quien en repetidas ocasiones públicas mostró su agresividad contra la Jurisdicción Especial de Paz. He presentado renuncia irrevocable al cargo de fiscal general de la Nación. Entonces se dijo que el abogado Sampedro más parecía aliado de Martínez Neira que representante de la JEP. Pues debería ameritar que concluido este juicio continúe la investigación. Porque aquí se mencionan más personas de las que hay que determinar si actuaron o no dolosamente. Aunque el entonces presidente de la JEP, Eduardo Cifuentes, guardó silencio, tal vez por no chocar con el exfiscal Martínez, que tiene fama de conflictivo, una de las firmantes de la garantía de no extradición de Santrich, magistrada Caterina Hayek, sí lo hizo en defensa de su rectitud, según dijo en una enérgica carta en que le exigió a Sampedro probar la presunta corrupción de los magistrados de la jurisdicción o retirar sus afirmaciones. Una condena determinada. La magistrada Hayek mencionó también a Martínez Neira y su animadversión en contra de la Jurisdicción de Paz. Encuentro que hace eco de las afirmaciones calumniosas e injuriosas del exfiscal Néstor Humberto Martínez, quien indicó que nuestra labor judicial era apenas notarial, que la JEP se había olvidado con la suya y que la decisión era una humillación de la justicia. Solo ahora, 5 meses después del reclamo de la magistrada Hayek, quien se quedó sola en su protesta, la Jurisdicción Especial de Paz, JEP, reacciona ante los graves ataques en su contra.